Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo de mi podcast Nutrición y más. El día de hoy hablaremos un tema súper padre, el cual he titulado Los nutrimentos base. Y pues bueno, vamos a comenzar a conocer un poco de lo que te voy a platicar en este tema. Los nutrientes son las sustancias químicas contenidas en los alimentos que nosotros o nuestro cuerpo descompone al momento en el que son digeridos. Y básicamente estos nutrientes se dividen en dos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos nutrientes que su molécula es un poquito más grande en tamaño comparado con lo que son los micronutrientes. Y dentro de los macronutrientes vamos a encontrar a los famosos carbohidratos, las proteínas y las grasas. Dentro de lo que son los micronutrientes, vamos a encontrar lo que son las vitaminas y los minerales, pero la característica de estos es que el tamaño de su molécula es un poquito más pequeña y también se necesita en menor cantidad para vivir. Con esto no quiere decir que no son importantes para el consumo humano porque tanto macro y micronutrientes tienen suma importancia dentro de tu alimentación. No hay y no existe un alimento que contenga todos los nutrientes esenciales y eso es un punto súper importante que muchas veces platico con mis pacientes en consulta porque aquí hago como mucho énfasis el por qué debemos siempre de estar alimentándonos o rotando la alimentación con todas las frutas, todas las verduras, todos los cereales y no nada más inclinarnos por un solo grupo o por una sola fruta o por una sola verdura. El cuerpo necesita completamente de una sintonía, una sincronía con todos ellos, el consumo de todos ellos para poder llevar a cabo sus metabolismos o su trabajo interno que, pues bueno, de manera natural él realiza. Por eso, tu alimentación debe de ser variada, que es una de las características de una alimentación completa. Los carbohidratos que están dentro del grupo de los macronutrientes se caracterizan por ser la primera fuente de energía dentro de la dieta. Y muchas personas, aunque les tienen como que mucho miedo a esta parte del consumo de carbohidratos, la verdad es de que algo que siempre platico en consulta con mis pacientes es que los carbohidratos tienen una gran misión dentro de nuestro cuerpo, que es como esta parte de darnos energía inmediatamente, pero siempre, como todo el resto de los alimentos o como todo el resto de los nutrientes, pues obviamente debe de existir un equilibrio y un balance. Y tampoco creo que se vale como que esta parte de tachar, excluir o, pues sí, o sea, tacharlos porque prácticamente casi siempre pensamos que son como que los malos del cuento. Y dentro del grupo de los carbohidratos, ¿qué alimentos son los que puedes encontrar? Aquí se encuentra todo lo que son los cereales, las frutas, las leguminosas y en menor cantidad también contienen las verduras, pero las verduras contienen una porción más pequeña, más chiquita de carbohidratos. Las frutas, los cereales y las leguminosas te van a aportar 15 gramos de carbohidratos por porción. Recuerda que dentro de lo que son los alimentos o los grupos de los alimentos, también cada alimento tiene sus cantidades y porciones adecuadas en la que te lo debes de consumir. Y muchas veces es importante que no confundas lo que es la cantidad o la porción del alimento con la cantidad o la porción que a ti te toca comer. Es decir, la porción, por ejemplo, de la manzana es una pieza. Si tú te comes una pieza de manzana, estás cubriendo lo de un equivalente de fruta. Pero quizá a ti a lo largo del día te toca cubrir tres o cuatro porciones de fruta. Entonces, tú te puedes comer a lo largo del día, ya sea 3 manzanas, si tú así lo prefieres, o podemos llevar como que esta parte de la dieta variada que yo te estaba mencionando anteriormente, ¿no? Y que es súper, súper importante para obtener completamente todos los nutrientes, porque también de acuerdo a cada color presente en cada fruta y en cada verdura, es la vitamina presente en ella. Pero pues bueno, eso lo hablaremos más a fondo en otro podcast que será dedicado exclusivo para vitaminas y minerales, así que también te voy a invitar a escucharlo. Entonces, por eso es como que tan importante esta parte de que tú mezcles o vayas variando tu alimentación justo para la obtención de cada una de las vitaminas y minerales
y que sepas las cantidades y porciones de lo que es cada alimento, ¿no? Entonces, suponiendo que a lo largo del día a ti te tocan 4 porciones de fruta, tú puedes seleccionar si prefieres que sean 2 porciones de una misma fruta y a lo mejor 2 porciones de diferente. También muchas veces hay que acoplarnos a la edad del paciente, a los gustos del paciente, sí también se individualiza y pues a la zona, a la región donde se encuentra, ¿no? Porque sé perfectamente que, por ejemplo, aquí en la región de la Tierra Caliente muchas veces me llegan pacientes que vienen de poblaciones un poquito retiradas de Ciudad Altamirano y entonces a veces se les dificulta como esta parte del acceso de ciertos alimentos, incluso muchas veces dentro de su zona o de donde viven no encuentran muchas frutas, no encuentran muchas de las verduras que nosotros ponemos en el plan de alimentación. Y pues bueno, aquí se trata como de que ayudar al paciente a que cubra las necesidades importantes, ¿no? De los nutrientes de una manera diferente, quizá ya sea con algún esquema de suplementación, si llega a pasar alguno de esos casos, o ayudarle a buscar alguna otra fruta, ayudarle a buscar alguna otra verdura que contenga pues la vitamina o los minerales presente de diferente manera, ¿no? Comparado con la fruta o la verdura que se estaba poniendo en su plan de alimentación. Entonces, pues bueno, esto en cuanto a la importancia de el por qué tú debes como que de hacer la selección variada de tus alimentos y pues bueno, hablándote también desde el enfoque, regresando a la parte que te mencionaba de los carbohidratos, una porción de carbohidratos, ya sea una porción de fruta, ya sea una porción de cereal, ya sea una porción de leguminosa, al momento en el que tú lo vas a consumir y tu cuerpo lo va a metabolizar y va a hacer digestión, te va a ti a aportar 15 gramos de carbohidratos, ¿ok? Entonces, pues bueno, digamos que esos alimentos son equivalentes en carbohidratos. Es importante, son la principal fuente de energía, ¿no? Hay que tenerlo bien presente los carbohidratos. Y así como también son la principal fuente de energía, pues, ¿qué creen? También es como que la principal fuente, pues, donde se puede guardar grasa, primero se guarda en glucógeno y otra parte que ya no se va a utilizar, la vas a almacenar y la vas a guardar como grasa, porque pues el cuerpo guarda energía, guarda recursos, guarda para cuando no haya, ¿no? Entonces el cuerpo dice, pues bueno, ahorita no lo estoy utilizando, una parte se va a ir al hígado, una parte se va a ir al músculo y otra parte vamos a guardarla, ¿por qué no? Vamos a empaquetarla como grasita, no vaya a ser que de pronto, Oscar, no vaya a ser que de pronto Astrid me deje completo en ayuno y pues yo no voy a pasar hambres, ¿no? Eso es lo que pasa realmente con el exceso de cualquier alimento que tú comas, ya sea carbohidrato, ya sea grasa o ya sea proteína. El metabolismo de los carbohidratos, o pues bueno, más bien la digestión de los carbohidratos, libera 4 calorías. Cada vez que tú consumes una porción de carbohidratos o una porción de fruta, una porción de cereal, una porción de leguminosa, a tu cuerpo están entrando 15 gramos de carbohidratos, pero esos 15 gramos de carbohidratos a ti te van a costar 4 pesos y estos 4 pesos son las calorías. Por eso los carbohidratos al entrar en ti liberan 4 calorías, que al final de todo es como que el calor que libera ese alimento al momento de hacer digestión. ¿Y cuál es el requerimiento aquí de los carbohidratos? Eso va a ser completamente de acuerdo, dependiendo de la edad del paciente, desde si es un neonato, desde si es un niño de 5 años de edad, si es un adolescente, si es una persona adulta, si es una embarazada, si es una persona con diabetes, etc, etc. Lo que sí yo te puedo decir es que no son realmente como que los malos del cuento, sino que cada persona, de acuerdo a la etapa donde se encuentre, es cómo lo debe de trabajar y cómo lo debe de individualizar. Entonces, pues hay que rescatar a los pobres carbohidratos, no hay que dejarlos como que exiliados de la alimentación porque realmente cumplen con una función súper importante dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Dentro de tu plan de alimentación, estos pueden aportar de lo que es el 40 al 60%. ¿Quiénes serían el 60%? Pues a lo mejor aquellos que se dedican como que a los maratones, que son súper deportistas, ¿no? Realmente han sido muy pocos pacientes
en los que yo me he enfocado en ponerles un 60% de carbohidratos, porque realmente la mayoría entra entre el 40-45%. Cuando acuden muchas veces a consulta, al momento en el que yo les hago su recordatorio de 24 horas o el análisis de sus alimentos, me doy cuenta que pues obviamente lo que más tienen exceso es en el consumo de grasas y de carbohidratos, y muy pocas veces también prestan atención como un buen consumo de proteínas, ¿no? Que pues bueno, eso lo vamos a platicar ahorita también. Y entonces, pues bueno, el requerimiento va a ser dependiendo también de tus metas, si eres un paciente, repito, deportista, si eres un maratonista, si estás en hipertrofia muscular, este aumento de masa muscular, fisioculturismo, de acuerdo también a la etapa en la que te encuentres. Es a lo mejor donde te puedes ir al 60% de los carbohidratos. Si eres una persona que está queriendo bajar su porcentaje de grasa corporal, nos podemos ir a un 40-45% del total de tus calorías al día de carbohidratos. Y un paciente, por ejemplo, con diabetes, que aquí obviamente va a haber un tema especial hablando de diabetes, no te lo pierdas porque es súper importante. Es súper importante que el paciente con diabetes también logremos sensibilizarlo, logremos enseñarle, logremos pues ser como esta parte de la enseñanza con él, y no le prohibamos los carbohidratos, porque un paciente con diabetes es súper importante su consumo de carbohidratos, porque eso le va a ayudar a un equilibrio en sus niveles de glucosa a lo largo del día. Entonces, muchas veces también pasa que llegan a consulta muchos pacientes donde les acaban de diagnosticar ya sea diabetes o prediabetes, y, o sea, incluso el médico, ya sea médico especialista o un médico general, lo primero que le dice al paciente es como, ¿sabe qué, señora? No como carbohidratos, o ¿sabe qué, señor? Deje los carbohidratos, les quitan el pan, les quitan las tortillas, le quitan los frijoles, les quitan el plátano, ¿no? Porque teóricamente o tienen como que muy vagamente, realmente muy vago, muy vagamente el conocimiento de que pues esos alimentos son ricos en carbohidratos, ¿no? Sin indagar un poquito más con el paciente, con su alimentación, realmente cuáles son sus requerimientos. Entonces, muchas veces realmente creo que está muy pesado la parte donde satanizan demasiado el carbohidrato, ¿no? Y que no es una parte como de satanizarlo, sino más bien, al igual que todos los demás nutrientes, al igual que pues todos los demás alimentos, también el aprender a equilibrarlos. Entonces, pues si tú eres un paciente que está teniendo como que estas alteraciones o estos problemas, tanto en glucosa o incluso en triglicéridos, muy pocas personas saben que realmente los triglicéridos se alteran por un exceso de carbohidratos y de azúcares y no por colesterol. Casi siempre llegan al consultorio también y dicen, tengo exceso de triglicéridos, pero yo no como mucha carne o no como muchas grasas. Bueno, ok, sí, los triglicéridos, digamos que son al final de todo un tipo de grasas, pero se alteran o se aumentan su nivel a partir del exceso de azúcares refinados y de carbohidratos, no de colesterol, ¿no? Entonces, bueno, siempre es como que buscar el equilibrio realmente en todos estos alimentos y en todos estos nutrientes. Ahora, parte también de los nutrimentos importantes, pues que de pronto digo nutrientes y de pronto digo nutrimentos. Realmente la palabra correcta en sí es nutrimentos, pero estamos como que muy familiarizados en decir nutrientes, ¿no? Y esto leí o recuerdo también que se deriva de que es como la abreviación por parte de la palabra que viene en inglés. Así que, pues bueno, si de pronto les digo nutrientes o de pronto les digo nutrimentos, me estoy refiriendo a lo mismo. En cuanto a las proteínas, que también están dentro del grupo de los macronutrientes, estas proteínas son partículas diminutas que tú te comes en forma, por ejemplo, de pollo, huevo, bistec, salmón, filete de pescado, y que al momento en el que tú las masticas, las digieres, se van a romper en, pues obviamente en partículas más pequeñas, a las que nosotros vamos a llamar aminoácidos, ¿ok? Y pues estos aminoácidos, hay unos aminoácidos que son esenciales para el consumo humano y hay unos aminoácidos que no son esenciales para el consumo humano. ¿Cuáles son aquellos aminoácidos que no son esenciales para el consumo humano? Pues bueno, aquellos que tu cuerpo puede producirlos naturalmente, entonces no es necesario que tú los consumas a través de algún alimento. ¿Cuáles son aquellos
que sí son esenciales, pues bueno, dentro de ellos podemos encontrar lo que es la valina, la leucina y la isoleucina, que son unos de los aminoácidos esenciales para el consumo humano porque tu cuerpo no puede producirlos. Em, con las proteínas, que son como la molécula más grande, más bien, bueno, haz de cuenta que es la cadena de proteína, la proteína es como la cadena, y todo lo que forma o los pedacitos que forman a la proteína, esos son los aminoácidos, ¿sale? Existen cadenas o existen proteínas que se llaman de alto valor biológico. Esas proteínas de alto valor biológico es porque contienen todos los aminoácidos indispensables para el cuerpo humano. Existen cadenas que de pronto van a estar como que con huequitos o van a estar abiertas y esto es porque no contienen todos los aminoácidos que son indispensables para el cuerpo humano. Las proteínas que son de bajo valor biológico son estas cadenas que tienen como estas aperturas y las proteínas de bajo valor biológico tú las vas a encontrar en todo lo que son las leguminosas como frijoles, lentejas, habas, lo que son algunos cereales y las proteínas de alto valor biológico tú las vas a encontrar en aquellos alimentos de origen animal principalmente. ¿Cuál es la importancia del consumo de proteínas? Pues bueno, básicamente las proteínas son como esos soldaditos que dan estructura a la célula, ¿no? Y siempre le platico a mis pacientes la importancia de un buen consumo de proteínas. En la población mexicana de verdad está demostrado que tenemos una deficiencia en el consumo de proteínas en gran parte de la población porque no alcanzan a cubrir sus requerimientos diarios, ¿no? ¿Cuál es el requerimiento diario de una persona de proteína? Otra vez, y en nutrición, siempre todo va a ser un depende. No hay como que una ley general en la que todos debemos de comer la misma cantidad de proteínas, de carbohidratos, de alimentos. No, eso no existe. Cada quien obviamente tiene como que sus características particulares, cada quien tiene sus necesidades individuales, entonces todo va a ser siempre un depende. Depende a tu peso, depende a tu talla, depende a la edad donde te encuentras, depende si estás realizando actividad física, depende si estás amamantando, depende si tienes diabetes, todo siempre va a ser un depende de en qué momento de tu vida tú te estás encontrando. Entonces, en promedio, el consumo de proteínas puede ir de 0.8 gramos por kilogramo de peso. Esto en pacientitos que tienen por ahí alguna alteración o daño renal o bien en población normal general saludable va en promedio se sugiere que consuman de 1.2 incluso hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, ¿no? Ya si nos metemos en este mundo del fisiculturismo, del deporte, pues bueno, las demandas aumentan un poquito más y ya se individualizan, ¿no? Incluso de 2 a 3 gramos se pueden estar manejando con ellos. Súper importante que tengas un buen consumo de proteínas, incluso si estás bajando tu porcentaje de peso, si estás controlando tu glucosa, siempre les repito a mis pacientes, sobre todas las cosas que nosotros vamos a cuidar en tu plan de alimentación es tu consumo de proteína. Si tú me estás bajando de peso, súper importante que no me dejes fuera tus proteínas o que no le prestes atención realmente a cubrirlas, porque si bajamos de peso y no cubrimos las proteínas totales que tu cuerpo necesita consumir, seguramente ese peso que vamos a perder o que sí, que vas a arrastrar, pues te vas a llevar por ahí un poquito de masa muscular y eso no nos conviene. En pacientitos que padecen diabetes, por ejemplo, si me dejan excluida o no prestan atención a lo que son sus cantidades y porciones de proteína, puede haber alteraciones en sus glucosas y también aquí puede haber una disminución en su masa muscular. Y pues obviamente a lo largo de los años nosotros vamos perdiendo músculo. Por eso es tan importante que tú prestes atención a tu ejercicio físico y a la cantidad de proteínas que estás consumiendo todos los días. Y pues bueno, vamos ahorita ya con el último nutriente dentro del grupo de los macronutrientes que son las grasas. Y también aquí las grasas muchas veces las catalogan, las tachan como las peores o las malas del cuento y la verdad es que eso no es así. Lo que sí te puedo decir es que quizá vamos a dividirlas en dos tipos de grasas. Aquellas grasas que las vamos a llamar como que buenas y las grasas no tan buenas, ¿no? Dentro de las grasas que no son tan buenas, pues obviamente están las grasas saturadas,
que las vas a obtener a partir de lo que es alimentos, por ejemplo, que están industrializados, de preparaciones que lleven manteca o de, no sé, por ejemplo, lo que es crema, lo que es mayonesa. Esos son algunos ejemplos de grasas saturadas. ¿Y cuál es la desventaja del consumo de grasas saturadas? Por ahí los que se van y se cenan sus taquitos todas las noches, pues para que presten atención aquí y sepan la importancia de cuidar su alimentación. ¿Por qué es tan importante no tener un exceso o un consumo excesivo de grasas saturadas? Porque al final de todo se van a pegar muy fácilmente en lo que son tus arterias, van a elevar tus niveles de colesterol y pues están completamente asociadas en alteraciones cardiovasculares y pues en riesgo cardiovascular como un infarto ya sea cerebral o de corazón. Por otro lado, tenemos las grasas, que son las grasas mono, poli, insaturadas. Esas grasas mono y poliinsaturadas nos van a ayudar a disminuir el colesterol malo, que es, pues bueno, aquel que se queda pegado en las arterias, y nos van a ayudar al contrario, nos van a dar todo lo contrario, nos van a ayudar a la salud cardiovascular. Las grasas son súper importantes también a nivel celular porque permiten una permeabilidad dentro de la membrana celular. Siempre le digo a mis pacientes que se imaginen como que la célula llena como de piecitos, ¿no? Como un 100 pies. Entonces las grasas juegan esta parte de los piecitos. Gracias a las grasas pueden entrar los nutrientes y pueden salir transformados en otros nutrientes para que tu cuerpo pues pueda absorberlos de diferente manera y obtenga todo lo que necesita. Entonces fíjate nada más qué importante es el conjunto de todo, tanto carbohidratos, proteínas y grasas, pero siempre y cuando enfocándonos obviamente desde la parte positiva, desde la parte pues más saludable, ¿no? No excediéndonos en lo malo y a lo mejor tampoco en lo bueno, sino logrando un equilibrio entre todos ellos. El requerimiento de las grasas, esto sí es como muy general en la población, puede ir de un 25, de un 20-25 a lo mucho un 30%. Y también va a depender de cada caso de paciente y lo que se esté trabajando contigo, cómo va, vamos a hacer el cálculo en el análisis de lo que tú necesitas. Y vamos a entrar ahora sí a la parte de lo que son los micronutrientes. Aquí en los micronutrientes únicamente vamos a encontrar dos, que son las vitaminas y los minerales. Las vitaminas y los minerales, pues bueno, tú los vas a encontrar principalmente en lo que son las frutas y las verduras. Ahí es donde se encuentran en mayor porcentaje. Pero también hay una gran cantidad de minerales en lo que son los cereales y las leguminosas. Las vitaminas y los minerales juegan un rol súper importante a nivel celular. Recuerda que todo al final de todo esto, somos un conjunto de células, siempre se lo digo a mis pacientes, y somos un conjunto de células parlantes. Entonces, ¿qué es lo más importante que tienes que cuidar? Pues todo a nivel celular, porque todo es a donde va a llegar. Entonces, vitaminas y minerales juegan un rol súper importante a nivel celular. Los minerales, por ejemplo, como lo que es el zinc, el magnesio, el potasio, calcio, son necesarios o son indispensables para el funcionamiento, para la contracción, tanto muscular como celular. Y pues bueno, son también base para la formación de otros nutrientes dentro de tu cuerpo. Hay algo muy curioso porque en México, bueno, nosotros tenemos algo que se llama IDR, que es la ingesta diaria recomendada, ¿no? De tanto de nutrientes y como vitaminas y minerales. Entonces, este IDR se sacó hace muchísimos años, obviamente han pasado y hemos cambiado como población muchísimo en las actividades diarias que hacemos, en la calidad de los alimentos que hoy en día estamos consumiendo, claro que ha disminuido su calidad. Entonces, por ende, si ha disminuido su calidad, claro que evidentemente ha disminuido el contenido de vitaminas y de minerales que se encuentra en ellos, en las frutas y en las verduras. Entonces, creo que una parte importante es como el sí saber dónde te encuentras tú, en qué etapa de tu vida, cuáles son tus requerimientos y saber si con tu alimentación lo estás cubriendo o es importante por ahí quizá tomar algún suplemento especial de vitaminas y minerales, ¿no? También, ojo, es muy importante que no nada más tomes por tomarlas y decir, ah, no, es que yo escuché un podcast que no era suficiente y tengo que tomar vitaminas. No, ojo. Tienes que, bueno, uno, elegir una buena marca, dos, que sea realmente digerible a nivel intestinal,
3, que no te vaya a causar, no te vayas a ir al otro extremo porque también te pueden causar una toxicidad. Y pues bueno, 4, que realmente lo que tú estés consumiendo te está nutriendo. Y pues bueno, con esto acabamos un poquito. Creo que estuvo como que muy a grandes rasgos, pero creo que sí tocamos los temas importantes acerca de lo que son los nutrientes o los nutrimentos base en tu alimentación, que son los macronutrientes y los micronutrientes, y qué tipo de alimentos, qué tipo de nutrientes se encuentran todavía dentro de cada uno de ellos. Bueno, espero que te haya servido y te haya ayudado muchísimo este capítulo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.